José Nieto es profesor de Historia Moderna de la Universidad Autónoma. Se dedica a temas de historia social de Madrid y entre sus múltiples publicaciones pues destacaré el libro Artesanos y Mercaderes, una historia social y económica de Madrid 1450-1850. Por sus creencias sociales es obligado que nos hable del consumo de combustible, aunque también lo podría hacer sobre los fabriqueros, sobre los que acaba de publicar, ¿no?, un artículo en la revista, ¿no?, de Historia Industrial. Tienes, por tanto, la palabra para hablarnos, ¿no?, sobre el consumo. Buenas tardes. Tenemos ya un espacio y tenemos también un carbón que se ha fabricado en los montes, y ahora vamos, una vez que el santo nos ha traído el carbón a la ciudad, vamos a ver qué es lo que se cuece en la ciudad. Bueno, tras lo dicho por los compañeros, intuimos ya que Madrid demanda varias cosas desde un punto de vista energético. Demanda carbón vegetal y un amplio elenco de leñas. También aquí se ha comentado ya que demanda paja. Y también de alguna manera algún otro tipo de cuestiones que nos interesan sobre todo para un consumo que luego vamos a ver al final, que es el consumo industrial, porque también demanda astas de animal e incluso hasta huesos de aceituna, por no decir burrajo, que ya ha salido aquí, o el estiércol animal. Bien, todo este elenco de materiales susceptibles de convertir en combustible lo demandan unos 150.000 habitantes, que es lo que tiene la ciudad de Madrid en 1750, así como unos 250.000 en 1850. Y es una demanda que, como ha dicho Santos, es una demanda estable, de en torno a los 3-4 kilos si incorporamos la leña o no la incorporamos, por habitante y día en ambas fechas, o lo que es igual, como también se ha repetido aquí, aproximadamente unas 34.000 toneladas anuales de carbón vegetal de media en todo el periodo, más unas 17.000 de leña y otros materiales. Santos ha comentado antes algo sobre los 4 kilos aproximadamente o los 3 kilos de Madrid, y yo creo que deberíamos comenzar, una vez que vamos a hablar ya de consumo de la ciudad, comentar un poco o contextualizar esa cifra en el entorno, digamos, de lo que consumen otras ciudades europeas, porque estamos hablando de unos niveles de consumo relativamente diferentes a los de las ciudades nórdicas o de la ciudad, por ejemplo, de Londres, con 8 kilos por habitante y día. Estamos hablando de unas pautas de consumo más o menos similares a las de las ciudades centroeuropeas, que tienen 4 kilos por habitante y día, y por supuesto estamos alejados, aunque algunos historiadores nos han querido meter en el cajón de las pautas de consumo mediterráneo, estamos un tanto alejados del kilo de las ciudades mediterráneas, 1 kilo por habitante y día, y nuestros inviernos son bastante más complicados, son bastante más largos, son bastante más fríos que los de las ciudades mediterráneas. Bien, la mayor parte del combustible que entraba en Madrid tiene un uso doméstico, fundamentalmente para cocinar y sobre todo para calentar las viviendas. Ya hablemos de las 7.557 viviendas de mediados del siglo XVIII o de las 6.400 del año 1840. Es un consumo eminentemente doméstico y que nosotros hemos cifrado en el 90% aproximadamente del consumo de la ciudad, porque el otro 10% lo hemos reservado a lo que es el consumo de tipo industrial. Bien. Pero de la misma manera que el régimen alimenticio, que la calidad del vestido o que el ajuar doméstico variaban en función de la condición social de sus moradores, también el combustible, y esto me interesa recalcarlo, manifiesta la existencia de una jerarquía económica y social dentro de la ciudad, porque no todos acceden al combustible de la misma manera, no todos los madrileños acceden de una misma forma. Tenemos dos formas, dadas las fuentes también que nosotros manejamos, de acercarnos a este diferente acceso social al combustible. La primera forma la hemos podido analizar a través del propio sistema de distribución del carbón dentro de la propia ciudad de Madrid. Lo que sabemos de la segunda mitad del siglo XVIII es que una parte de esos 34.000 toneladas de carbón vegetal que entran en la ciudad era llevada directamente por los mozos descargadores a las viviendas, a las residencias de los potentados. Estas grandes reservas, que hacía un reducido número de privilegiados, lo que sabemos también es que suponían más de la mitad o algo más de la mitad de todo el carbón introducido bajo la administración pública, lo que nos habla de los altos niveles, digamos, de consumo de estas clases potentadas. El resto, menos de la mitad, se distribuía por una red de más de 30 almacenes y de puestos repartidos
por toda la ciudad. Y de aquí se surtía el grueso de la población de Madrid, excepto el 20% de los que no podían hacerlo porque directamente eran pobres, que se morían de frío en los portales de las plazas o en las calles de la ciudad de Madrid. Entre los consumidores podemos hacer de todas las formas incluso otra distinción, porque los más pudientes, esos potentados que hemos visto que estaban acaparando más de la mitad del carbón vegetal que entraba en la ciudad, pues compraban el carbón fundamentalmente durante el verano. Eso es una característica importante, es decir, son previsores, tienen capacidad económica y por tanto pueden adelantarse a que el carbón pueda llegar pues mojado un poco después. Lo compran al por mayor y lo compran también por arrobas. Y en este sentido, los más modestos, la demanda, digamos, de las clases populares, pues se centra sobre todo en el invierno, o mejor dicho, en el otoño y en el invierno, cuando el carbón puede venir en peores condiciones, puede venir incluso mojado, al por menor y también por libras. Bien, por supuesto, estos rasgos del sistema de distribución que, digamos, radiografiado, no eran estáticos, y lo que vemos es que, por ejemplo, en momentos puntuales, por ejemplo, a principios del siglo XIX, pues los rasgos de este sistema de distribución pues cambian. En concreto, en épocas de crisis, como la del contexto de 1804 nos indica, pues se experimentan cambios en la forma de acceso al combustible, y lo que sabemos es que, por ejemplo, a partir de 1800, la subida del precio del carbón pues lleva a un fuerte aumento de las partidas vendidas al por menor, justo en el momento en que, sin embargo, lo que vemos y apreciamos es que se reduce el consumo global de la ciudad. Mientras los potentados siguen abasteciéndose en este contexto de crisis de 1804 por adelantado y al por mayor, una franja intermedia de personas debieron dejar de surtirse al por mayor y conformarse con abastecerse al por menor. Y en este sentido lo que nosotros vemos es que la base social, que siempre lo hacía al por menor, vio reducido su poder de compra. He dicho antes que hay una primera aproximación, que es esta de los puestos, de los almacenes, para poder acercarnos a lo que es el consumo social, la distribución del combustible en la ciudad de Madrid. Y la segunda aproximación la podemos hacer a través de algo que descubrió en el archivo de Villa José Ubaldo, que va a ser el que va a hablar después que yo, que es una suscripción que se realiza para que los clientes que quieran comprar carbón por carros, pues previo adelanto de una cantidad de dinero, pues se le pudiera servir directamente ese carbón sin pasar por los almacenes y por los puestos. Bien, a esta suscripción se apuntan unas 3.200 personas, en concreto 3.232 personas e instituciones que se reservan un total de 605.000 arrobas o un total de 9.319 carros de los que antes nos ha hablado Santos. Creemos que esta muestra de 3.232 personas e instituciones es significativa, porque ese mismo año la cantidad entregada a quienes compraron al por mayor fue de 912.000 arrobas, es decir, tenemos una especie de cata bastante voluminosa y por tanto bastante representativa. De esta suscripción podemos comenzar a desgranar algunos datos que nos parecen importantes, porque para hablar del consumo y para hablar de la jerarquía dentro del consumo, lo que nos ofrece esta fuente de la suscripción es una gran disparidad. Una gran disparidad que se manifiesta fundamentalmente en que 107 suscriptores de estos 3.232 que veíamos se reservaron más de 10 carros, es decir, el 3,2% del total, acumulaban nada más y nada menos que el 31% de la carga global, es decir, una minúscula parte se queda prácticamente con un tercio de toda la suscripción total de carros, mientras que con un solo carro se queda el 45% de la suscripción, es decir, que accede a la carga global solamente accediendo un 15,7%, es decir, la mayoría se queda con una cantidad prácticamente irrisoria. La suerte de esta fuente, que ya os digo que se ha descubierto en el archivo de la Villa de Madrid por José Ubaldo, es que conocemos los nombres y apellidos de las personas que estaban haciendo esta suscripción. En concreto, los 40 primeros registros concentran casi el 20% del total de toda la demanda de carbón y muestran la distribución social del consumo urbano. ¿Y qué nos dicen esos 40 primeros registros? Pues directamente que los principales suscriptores fueron las principales casas de la nobleza, varias comunidades clericales y los dependientes de la Casa Real. Y en ese sentido, o en este apartado, están también las casas de banca y las casas de cambio, que están proliferando ya en la ciudad a mediados del siglo XVIII y que, por supuesto, también están en el momento de esta suscripción a principios del siglo XX, o sea, del siglo XIX. Están también
La Diputación de los 5 gremios mayores, el principal, digamos, banco de la ciudad en estos momentos, el Monte de Piedad, están sus dependientes también, está la Compañía de Filipinas, está la Compañía de Longistas, es decir, está la crème de la crème, digamos, de lo que es el mundo mercantil y también del mundo financiero de la ciudad de Madrid. Sin embargo, lo que es la crema del artesanado, es decir, la parte más pudiente de los artesanos de Madrid, solamente se queda reducida a 183 artífices que se quedan con una minúscula cantidad, es decir, que contratan 4 veces menos todos ellos, estos 183 artífices, que los 4 nobles que más consumen. Es decir, aquí hay una disparidad tremenda a la hora, digamos, del suministro y del consumo. De los datos anteriores, creo que podemos deducir que el acceso al combustible, el acceso social al combustible, presentaba diferencias que solamente podemos calificar de insultantes. Pongamos algunos ejemplos. Con los 192 kilos de carbón vegetal que consume cada día el duque de Osuna, pues directamente habrían podido calentar unas 500 personas de las clases populares. Y esto podríamos decir que ya de por sí podría ser significativo. Pero es que podemos ahondar todavía en estas diferencias porque los 378 kilos que consume el duque de Benavente podrían haber calentado a 1000 madrileños de las clases populares. Es decir, estamos en una situación en la que unos cuantos se quedan con el calor de la mayoría de la gente. Y no quedan aquí las diferencias, pues estos privilegiados es que además podían tener un acceso muy directo al monte, porque algunos de esos montes son suyos, y se benefician también de la subvención que tenía Madrid, donde era posible surtirse de carbón a unos precios por debajo de lo que costaba ponerlo en la capital del reino. Bien, por el contrario, los pequeños consumidores carecen de recursos para comprar por adelantado, sufren la continua elevación de los precios, apechan en la compra al por menor de un carbón de peor calidad y se les restaba, se les sisaba, se les ponía una sisa, una cantidad respecto al peso que pagaban. Tampoco era extraño que muchos madrileños carecieran del típico brasero usado como instrumento de calefacción de la época, y por si algo faltaba, las casas y habitaciones estaban generalmente mal acondicionadas para combatir el frío, lo que se tradujo en que la mortalidad fuese mayor entre los más desfavorecidos y durante los meses de invierno. Hasta lo que he comentado, Madrid aparece como una ciudad que es el paradigma de una ciudad cortesana, en la que el combustible está a disposición del consumo doméstico e institucional y sobre todo de privilegiados y de potentados. Pero dado que yo he estudiado algo sobre industria, pues creo que es pertinente cerrar esta charla o la parte de mi intervención con lo que podemos decir del consumo industrial. Pues podemos decir que el consumo industrial es escaso. Madrid es una ciudad que no presume casualmente de tener una potencia industrial importante. Podemos decir que el consumo industrial es artesanal y que además está destinado a cubrir las necesidades de la propia capital. Todo lo que viene aquí se consume aquí y no se exporta después. Era un mundo, el del artesanado madrileño, más volcado al consumo de una amplia diversidad de leñas. Se consume poco carbón, en realidad, en Madrid, poco carbón vegetal. Solamente hemos podido detectar que el consumo de carbón vegetal se concentra en los oficios del metal y además se concentra en un tipo específico de carbón, que es el carbón de brezo, que fundamentalmente viene de los montes de Toledo y de algunos pueblos en concreto, Ventas contra Peñaguilera o el pueblo de Mazarambró, de donde también surgen una gran cantidad de fabriqueros. Era por otra parte la producción, o mejor dicho, era por otra parte una producción mediatizada por una oferta rígida y cara de combustible orgánico, ya que antes de estas fechas el consumo de combustible fósil apenas era perceptible. Y así las cosas, lo que creemos es que el grueso de la energía para uso industrial continuó siendo durante todo este periodo de nuestro análisis de origen orgánico. Incluso podemos adelantar que es que no hubo tampoco ningún tipo de conflicto entre el consumo doméstico y el consumo industrial, por ese raquitismo del propio consumo, de la propia oferta, mejor dicho, industrial. Puede decirse en líneas generales que no entraron en colisión, ya que las necesidades de uno y otro desembocaron en una forzosa diferenciación en el uso de combustibles. Y en ese sentido puedo decir que, por ejemplo, los curtidores no estaban, un gremio importante dentro de la ciudad de Madrid, no estaban consumiendo carbón vegetal en sus instalaciones. Lo que consumían era un elenco impresionante de leñas y sobre todo también astas de animales que venían del matadero. Bien, lo que creo en última instancia es que en Madrid se consumía y lo que se consumía aquí directamente era algo que era posible consumirlo porque se traía desde los montes, pero también porque había una gestión de la que ya nos hablará José Ubaldo.